Hay una cita de Cicerón con la que yo quería empezar, y es que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Por tanto, quiero agradecer, como venía diciendo en el inicio, que a Jueces para la Democracia se le haya querido dar la voz para romper de alguna manera el silencio que, a mi entender, a veces se convierte en un silencio cómplice. El nivel de mi exposición va a estar alejado de la filosofía, lo siento por mi contertulio, aunque mi relación con la filosofía es muy antigua en el tiempo. Exactamente, se inició en el año 1980, cuando el que hoy es mi marido empezó la carrera de filosofía. En aquel entonces éramos novios. Profesión a la que se dedica durante 20 años, pero esta relación antigua con la filosofía no es profunda. Por tanto, yo me voy a limitar, como penalista que soy, y aparte me ha sorprendido que mi otro compañero contertulio haya hecho una exposición que en algunas cosas va a coincidir con la mía, salvo en que yo soy del Barça, y el Barça siempre ha trabajado en equipo. No ha tenido que aprenderlo, ¿vale? Pues sentado eso, yo también quiero empezar por cuestionar, a ver si dejo ya el micrófono quieto, también el título del foro que nos une hoy a todos. Porque, a ver, ¿es retorno o es inicio de la ética? Me explicaré. Yo creo que en España lo que realmente debemos es adaptar nuestro comportamiento al comportamiento ético, iniciar un comportamiento ético. Todos podemos ver que los propios ciudadanos, como bien ha dicho el compañero, si pueden hacer una obra en casa y no pagar el IVA, no lo pagan. Si alguien puede dejar de pagar lo que le corresponde en el impuesto de la renta, de sociedades o de patrimonio, lo hace. Incluso si tiene cierto nivel económico, pues bueno, es algo que está bien visto. Todos vemos como en la sociedad de hoy en día lo que prevalece son los valores economicistas sobre los valores de la persona, los valores humanistas, tanto eres, tanto vales. ¿Dónde está la clave para poder corregir todo esto? Pues yo entiendo modestamente que la clave está en la educación, en asignaturas que nunca deben de desaparecer y que inciden sobre el respeto a los derechos humanos como expresión máxima del respeto que merece la dignidad de la persona en todo momento y lugar, y que conduzcan a nuestra juventud a un deseo de un mundo más justo, más libre y más solidario, para poder sanear estas futuras generaciones que deben de evitar cometer los errores que hemos cometido nosotros. En segundo lugar, deben de adaptar su comportamiento a la ética a la clase política, que no es otra cosa que el reflejo de la propia ciudadanía. Estamos hartos de ver que los dos partidos mayoritarios, tanto el que gobierna como el de la oposición, están permanentemente enfrentados y solamente alcanzan acuerdos en aspectos que a su vez provocan en el sector afectado una fuerte reacción, como se está produciendo en el sector de la justicia, donde jueces y fiscales consideran que con estas reformas en las que se ponen de acuerdo van a ganar solamente espacios de impunidad. El esquema de las dos Españas, de la España a garrotazos de Goya, sigue en vigor. Y sí que es cierto que en otro orden de cosas los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, sino que la propia Fiscalía Anticorrupción hablaba de que había más de 30 casos actualmente de corrupción solamente en Murcia. Pues nos está poniendo de manifiesto que en muchas ocasiones, demasiadas más de las que nos convendría, en la política no están los mejores. En la política actúan precisamente a veces los que no son los mejores. Y muchas veces estamos viendo, y yo en 25 años como juez he tenido la desgracia de verlo, porque eso es una desgracia, cómo actúan no por intereses defendiendo lo público, sino defendiendo lo suyo, lo propio, lo particular o lo de sus amigos. Y vamos a ver, cuando surge la lucha contra la corrupción, cuando un político es imputado, ¿qué es lo que hace? Aquí Jueces para la Democracia opina que se produce un doble estatus que no siempre es compatible. No hay que olvidar que todos los ciudadanos tenemos derecho, conforme a nuestra Constitución, que para eso la he traído, para que no la perdamos de vista en este debate, tenemos derecho, como he dicho, a una información veraz, y los políticos tienen la inmensa responsabilidad de gestionar lo público. Como imputado, un político se puede acoger a su derecho a no declarar, con arreglo al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero como político tiene que tener la obligación de decir verdad, de no mentir. Por tanto, considero un avance que en lo que se ha llamado nuevo Código Penal Procesal se puedan adoptar como medidas cautelares una inhabilitación cuando exista según dice la propia ley, cuando el delito
que se le impute sea un delito que conlleve esta pena, la de inhabilitación, y cuando sea una imputación seria y una imputación fundada, lo que se viene a llamar en derecho indicios racionales de criminalidad. Por último, en este primer apartado, en cuanto al título, creo que debe de adaptar a los valores éticos su comportamiento el poder económico. Es el poder económico el que nos ha llevado, junto a la ley del suelo, a una ruina económica que se nota especialmente a partir del año 2008, donde esta ruina económica es en general para el país y en particular para las familias. Hemos llegado a tener familias que han perdido sus casas, y lo que iba a decir, que hemos llegado a unir dos palabras que jamás debieron estar unidas, que son la de desahucio y la de suicidio. Es un tema que realmente a quienes nos movemos en el ámbito judicial nos afecta, y luego en el posterior debate pues se pueden hablar de las medidas que los jueces de primera instancia están tomando al respecto. Estamos habituándonos a que los comederos sociales se llenen, estamos habituándonos a que la gente busque en los contenedores de basura de los supermercados los productos caducados, y eso es real. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente, ¿qué se hace para evitar esto? Pues la sensación que se tiene es que se hace bien poco. El conjunto de la banca acumula 600.000 millones de euros en ayudas públicas. El FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en el año 2009, y son cifras sacadas de informes, el Banco de Valencia se le inyectaron 4.500 millones de euros. Sí que era cierto que eran valores que en principio eran valores no dinerarios, y que eran valores emitidos por el MEDE, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Es decir, ahí, para eso, sí hay dinero, aquí y de Europa. Bankia obtuvo en estos mismos términos 17.959 millones. Del mismo organismo, del MEDE, más 4.465 millones, que yo creo que no sé ni escribirlo, del FROB. Por último, en este apartado diré que en Estados Unidos el jefe de Lehman Brothers, perdonad mi pronunciación, yo estudié francés, puesto que yo por mi edad voy camino de la infancia pasando por la adolescencia, soy del año 62, así que soy mayor que tú. En Estados Unidos el jefe de Lehman Brothers, Bernard Madoff, estafador de 51.000 millones de dólares a los inversores, quebró en septiembre del 2008. Bueno, pues esta persona está en la cárcel, nunca va a salir, ha sido condenada a 150 años, su mujer le ha repudiado y su hijo mayor se suicidó ahorcándose. El hombre de Lehman Brothers en España, nombrado en septiembre del 2004 por esta entidad miembro del Consejo Asesor a nivel europeo y director en España y Portugal hasta su quiebra en 2008, fue secretario de Estado de Economía en el último gobierno de José María Aznar. Todos le conocen, es el actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Yo no digo que este señor supiera o debiera de haber sabido o sospechara de alguna manera la estafa que se estaba produciendo, pero mi pregunta, y también la dejo para el foro, es ese tipo. Volviendo a mi inicio, es decir, a la pregunta inicial, que es la que retoma el título de este foro, y se ha de ese retorno a la ética ¿de qué época estamos hablando? Porque si hablamos de la Edad Antigua y de la Edad Media, fue todo un logro en el siglo XVII a.C., en Mesopotamia, en el Código de Hammurabi, que se creara la ley del talión. Lo que hoy nos parece una barbaridad, el ojo por ojo, que en aquel momento se estableció, lo que pretendía era la contención de una venganza sin límite. ¿O dónde acudimos? A la cultura griega. La cultura griega, que es en donde nace la democracia y donde nace un nuevo concepto de la dignidad humana basada en el hombre libre, en el propio ciudadano. Ya el propio Aristóteles, en el capítulo 11 del libro quinto de su Política, distingue entre los tres poderes. Es decir, que cuando Montesquieu, citando a Locke, habla de los tres poderes, lo que está poniendo de manifiesto es el mayor plagio que se ha podido producir en la historia de la filosofía política, puesto que fue Aristóteles en la política donde ya por primera vez dividió estos poderes. Pero, sin embargo, Aristóteles, él defendía la esclavitud. Pasemos de la Edad Antigua y de la Edad Media, vayamos a la Edad Moderna. Tenemos la ética del Renacimiento, la ética seguida por los españoles en el descubrimiento de América. ¿Cuál de esas dos éticas nos conviene de la Edad Moderna? No, nos conviene la de la Inglaterra del siglo XVII, con la petición de derechos, con la declaración de derechos, los años los omito para no cansaros, que se retoma en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776.
acudimos a esa ética. Nos vamos a la edad contemporánea, en el 1789, cuando se proclama en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Realmente el siglo XVIII ha sido un siglo de grandes logros, pero no hay que olvidar que cuando se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre, las mujeres estábamos excluidas. De hecho, en España, hasta 1931, nunca tuvimos derecho de voto. Que una de las cosas que quería decir, y se me ha olvidado al inicio de mi intervención, es que por primera vez veo que en un foro se respeta la paridad. Hemos sido los ponentes, dos mujeres y dos hombres. Vosotros sois de la casa, no contáis. No, es que faltan dos de las organizadoras. Que no han querido sentarse, pero bueno, están cerquita. Como decía, es un siglo de los grandes logros, pero tenemos esa tacha, y la segunda tacha es que era un siglo donde siguió siendo, que fue compatible con la esclavitud, que se abolió en España en 1814. ¿Dónde volvemos? ¿A la ética de la España del siglo XIX con la Constitución de Cádiz o al siglo XX? El siglo de la creación de las Naciones Unidas, del Tribunal Internacional de la Haya, de la ONU, de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero no olvidemos que el siglo XX es el siglo donde se han producido también dos guerras mundiales, guerras regionales, civiles, sangrantes revoluciones y un balance estremecedor de millones de muertos. Vamos a ver en el siglo actual, en el siglo XXI. En la actualidad, y ya para terminar, tras la caída del bloque del Este, el derrumbe de la socialdemocracia y el descubrimiento de que el socialismo de Estado de China no es más que un capitalismo feroz, podemos irnos olvidando de la recuperación de un capitalismo regulado, del estado del bienestar y del estado social de derecho. Mientras el capitalismo salvaje y depredador, tal y como decía Esther, no se sienta amenazado, la situación seguirá igual. Si se logra que se vea amenazado, es posible que como mal menor ceda algo de regulación, algo de bienestar y algo de social. No hay que olvidar que los ideales de la sociedad deben ser las ideas de igualdad, de sujeción de los poderes fácticos a la ley, de servicio público y de sometimiento de la economía al control de la razón democrática. Citando a Josep Fontana y Lázaro, historiador, profesor emérito de la Universidad de Pompeu Fabra, en su último libro. A partir de ahora voy a hacer citas porque me parecen, el libro es muy, este historiador tiene 80 años, es profesor emérito y solamente ya con lo que ha vivido es un hombre que merece todo nuestro respeto, pero aparte de todo los libros es que son una constante fuente de inspiración. Josep dice que el futuro se ha convertido en un país extraño que habrá que descubrir y conquistar. No hay ninguna alternativa y no parece que de este desorden vaya a salir un nuevo orden, porque ninguno está planteando eso. Unos plantean austeridad, otros aceptan las reglas globales con alguna cataplasma para aliviar el daño. Progresar al mismo tiempo que lo hace la ruina y la deuda ha hecho de la política una deriva del poder económico. Las consecuencias no son meramente económicas, porque la actual situación mundial se debe a un proyecto social que ha comenzado por la privatización de la política y aspira a conseguir la privatización entera del propio Estado. La gran lección que hay que deducir de esta experiencia es que ningún avance social se consigue sin lucha. Hay que estar preparado para luchar por cambiar las cosas. Lo que se gana no es el resultado directo de la lucha, explica, pero el miedo garantiza la viabilidad de la negociación y eso me parece muy importante. De momento, lo más serio que hay son los movimientos ciudadanos, las formas de organización ciudadana contra los agravios que ayudan a ir concienciando a la gente. Por ese camino cogerán las cosas. La esperanza de que las cosas van a cambiar es evidente, porque un retroceso de este tipo no puede sostenerse indefinidamente. El peor enemigo es la resignación. Muchas gracias por su atención.